Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados Podcast, el podcast cristiano en el cual hacemos reflexión de la palabra del Señor. Están todos invitados a compartir nuestro contenido, a ser edificados, a fortalecernos en la fe, edificarnos en la palabra del Señor para que así podamos ser cada día más de agrado para el Señor y estrechar cada vez esa enemistad que teníamos con el Señor cuando no éramos cristianos o cuando no leíamos su palabra, porque el entrar en la comunión con Dios nos acerca cada vez más al Señor. Si nosotros nos relajamos espiritualmente con todo lo que corresponde a, a la comunión con Dios, la oración, la congregación, lectura de la palabra, reflexión de la palabra, ayuno, si nos empezamos a relajar en eso, es clara señal que está ganando los deseos de la carne. Y cuando ganan los deseos de la carne es porque estás participando mucho a lo mejor del mundo, de las actividades del mundo, y no estás cambiando la prioridad que es el Señor. Y cuando cambiamos nuestras prioridades y pasa a hacerse el Señor segunda opción, es porque nos empezamos a distanciar de Dios y por ende a lo mejor empezamos a entrar en alguno u otro pecado, pequeño o pecado mayor, como sea, pero pecado. Y cuando entramos en pecado, eso nos enemista con Dios. ¿Ya? Esa es una pequeña reflexión que estamos, como siempre hacemos en este preámbulo, cuando empezamos el programa. Como siempre, invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Ahí síganos como Bienaventurados Podcast en todas nuestras redes sociales. El tema del día de hoy es: ¿qué espera hoy el Señor de nosotros? Vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22-23, en el cual dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ya estamos en el mes de julio, ¿cierto? Ya es la mitad del año, ya ha pasado el primer semestre, como se podría decir. Y a lo mejor hemos experimentado en nuestras vidas, a lo largo de estos 6 meses que han transcurrido de este año 2024, eh, podemos experimentar que el Señor ha sido fiel con nosotros. Y como lo dice Lamentaciones, también experimentamos que el Señor renueva sus misericordias cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias, cada mañana sus fuerzas, las fuerzas del Señor son renovadas. El Señor renueva nuestras fuerzas cada mañana. Sus misericordias son parte de nosotros todos los días. Y es así como hemos llegado al mes de julio, aquí a la mitad del año, pasaditos. Yo sé que es, pero para el primer semestre ya pasó y hemos visto, yo he sentido que el Señor ha renovado sus misericordias cada día en mi vida. Su misericordia ha renovado las fuerzas. Si hemos llegado hasta aquí, a esta etapa de nuestras vidas en este año 2024, es porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor para cada uno de nosotros, para mí. Hoy, hoy estamos llegando y hemos llegado ya a la mitad del año y hemos experimentado su amor, hemos experimentado sus misericordias, hemos experimentado su bondad con nosotros y nuestra familia o nuestras personas cercanas, con nuestros hermanos en Cristo. Pero si si el Señor a nosotros nos ha renovado cada mañana sus misericordias y con sus misericordias nosotros somos renovados espiritualmente, son renovadas nuestras fuerzas, nuestras bendiciones, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros si Él nos renueva sus misericordias cada mañana? Esa es la pregunta del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast. ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros? ¿Qué espera de ti? ¿Qué espera de mí? Vamos a ver en la palabra de Dios, las palabras que nuestro el Señor Jesucristo expresó a las personas que experimentaron sus misericordias y su poder por medio de un milagro. Esas personas escucharon una palabra de parte del Señor y la tomaron. Y esas palabras también ahora las vamos a escuchar a través de esta reflexión que hacemos. Y debemos al reflexionarlas y tomarlas para cada uno de nosotros, que durante estos 6 meses hemos podido y hemos sido testigos de las misericordias de Dios, de su amor, y hemos recibido eso.
nosotros personalmente, nuestras familias o a lo mejor nuestros hermanos. Y el Señor Jesucristo, vuelvo a lo que estaba hablando, a través de la lectura que nosotros hacemos en el Nuevo Testamento, el Señor entregó sus misericordias a las personas a través de sus palabras. Y es por eso que vamos a ver a qué personas, qué relato y cómo lo reflexionamos en nuestra vida día a día, perdón, ¿cierto? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Vamos a responder esa pregunta. El Señor espera que tengamos un corazón agradecido, o sea, yo creo que es algo que el agradecerle al Señor, porque si estamos hablando en el libro de Lamentaciones, en el cual Él nos dice que Él renueva sus misericordias cada mañana con nosotros, nosotros debemos ya ser agradecidos. Agradecerle al Señor. Gracias, Señor. Esa ya es una actitud de agradecimiento. Pero eso lo llevamos a la vida práctica de agradecerle al Señor. Yo se lo agradezco, pero de corazón. Porque una cosa es decir gracias por recibir algo, y otro es agradecerlo con el corazón, tener un corazón agradecido con el Señor. Y el programa del día de hoy tiene por título ¿qué espera hoy el Señor de nosotros? ¿Qué espera el Señor? ¿Qué debe estar esperando nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué debe estar esperando de nosotros? Todo esto a través de la lectura de la palabra del Señor. Como número uno hemos dicho que el Señor espera que tengamos un corazón agradecido. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 17 en su versículo 11 y 19, en el cual vemos el siguiente relato. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron a él al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diere gloria a Dios, sino que este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si hemos nosotros sido sanados, si hemos visto la mano de Dios lleno de gracia derramada en nuestras vidas, si Dios ha derramado de su provisión para nuestras vidas, no podemos ser nosotros ingratos como lo fueron aquellos 9 leprosos que fueron sanados y que no se devolvieron a saludar, a agradecer al Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que tener un corazón lleno de gratitud para con el Señor, y esa gratitud no solamente se tiene que expresar con palabras, sino que con acciones de agradecimiento. No nos alejemos de sus caminos, debemos buscar cada día la manera de poner nuestra vida al servicio de Dios. Seamos fieles y agradecidos con nuestras finanzas personales, seamos constantes para congregarnos en su iglesia. Debemos ser agradecidos porque es parte de un corazón agradecido con el Señor. También a la pregunta del día de hoy que podemos analizar el día o reflexionar el día de hoy, ¿qué espera el Señor de nosotros? El Señor espera que tengamos una verdadera conversación, una verdadera conversión. ¿Dónde vemos eso? Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, y vamos a reflexionar porque decimos que nosotros, el Señor debe estar esperando que nosotros tengamos una verdadera conversión. Juan 8, 1 al 11, y dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en un acto mismo de adulterio.
Y en la ley nos manda a Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Más esto decían tentándolo para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y, con, y como insistieran en preguntar, se enderezó y les dijo: el que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino que a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La palabra que vemos, que leemos aquí, y las palabras que el Señor le dice a esa mujer es la siguiente: no peques más. Entonces aquí analizamos que la palabra de Jesús para esa mujer que cometió adulterio no fueron vete y sigue viviendo igual. Solamente procura que no te vean, hace eso más escondida. El Señor no le dijo eso. Muchos de nosotros a lo mejor quisiéramos es que el Señor hubiese dicho esas palabras. Pensamos que la misericordia de Dios es permitir pecar un poquito. Es decir, que Dios nos perdone y que no nos exija el no seguir pecando. A veces creemos eso, confundimos la libertad con el libertinaje. Dios nos perdona y nos exige que no volvamos a lo que Él nos ha perdonado. En este caso, a la mujer le dice: mujer, ninguno te condenó, yo tampoco te voy a condenar, pero vete, pero no peques más. No peques más. O sea, Jesús, ¿qué le dice ahí? A la otra, que tú vuelvas a pecar, a pecar, yo ya no voy a estar acá. Ellos te van a apedrear, incluso te podrían matar a apedreados. No sé si está bien la palabra. No sé si entienden acá. O sea, la oportunidad está, el Señor se le presentó, estaba en ese momento, ella fue perdonada de su pecado, pero el Señor le dice: mi niña, váyase, yo la perdono, pero no vuelva a pecar. En simples palabras, así como: no vuelva a pecar, porque a la otra que usted peque, yo ya no voy a estar acá, y va a tener que acatarse a lo que coseche de su pecado. Y en esos tiempos que la volvieron a pillar en adulterio, era apedreada hasta la muerte. Entonces creo que le quedó clarito a esa mujer: ok, Señor, no pecaré más. Y es ahí donde nosotros creemos, a veces confundimos esta libertad que el Señor nos da a través de que somos salvos, de decir: no, si a lo mejor, si no es tan malo. Pero yo lo vuelvo a decir, es un gran error que cometemos nosotros al considerar y creer lo que Dios podría hacer y no enfocarnos en lo que Dios nos dice. Somos facilitos para poder, a ver, déjenme explicarlo. Somos facilitos para acomodar el pecado para nuestra vida, para poder seguir en ese pecado y entiendas, pecado, casi siempre cuando hablamos con pecado, las personas dicen: no, si yo no he matado a nadie, yo no estoy viviendo en adulterio. No. Ese orgullo, esas malas palabras, ese mal pensamiento, esa falta de respeto, mentir poquito, pecados. Y ahí nosotros normalizamos eso, sobre todo los cristianos, me incluyo en algún momento de mi vida cristiana, en mi crecimiento cristiano, que tratamos de normalizarlo para no ser confrontados por ese pecado.
porque no lo queremos dejar, consideramos que no es tan fuerte, creemos que todos lo hacen. No, si todos se enojan, todos dicen malas palabras, lo normalizamos. Y vuelvo a repetir, estoy hablando de todo tipo de pecado, no solamente los más graves que son los que nosotros nos acordamos. Lo normalizamos. Y no porque el común o todas las iglesias no hablen del pecado o lo normalicen, no significa que el Señor acepte que tú seas pecador o usuario de ese pecado. El pecado es y el Señor aborrece el pecado. Entonces, ¿qué nos exige el Señor? ¿Qué nos pide el Señor? El Señor demanda que no peques más. Debemos nosotros dejar de pecar y hacer caso a lo que hizo, porque por algo es el tema del día de hoy, o el título es ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué espera el Señor de ti el día de hoy? Las palabras de Jesús para esa mujer que cometió adulterio no fueron: vete y sigue viviendo igual, solamente procura que no te vean. Quizás muchos quisiéramos que esas hubieran sido las palabras del Señor, porque pensamos que las misericordias de Dios es permisible para poder pecar, tener esos pecados ocultos. Es decir, que Dios nos perdona y no nos exige un cambio de vida. Pero no es así. El Señor quiere que al experimentar su misericordia, como la experimentó esa mujer, nosotros tengamos una verdadera conversión en nuestra vida. Eso es lo que nosotros estamos leyendo el día de hoy aquí en Juan capítulo 8, versículo 11. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Hemos dicho que número 1, el Señor espera que tengamos un corazón agradecido. Lucas 17, 11 al 19. Ese ejemplo hemos hablado de los leprosos, al hablar de que Dios espera que tengamos un corazón agradecido. Otra cosa que el Señor espera de nosotros el día de hoy, aquí ya a la mitad del año, es que, porque el tema comienza con Lamentaciones, en el cual dice que Él renueva sus misericordias cada mañana. Entonces Él renueva sus misericordias cada mañana, y sus misericordias a nosotros renuevan nuestras fuerzas, nuestra esperanza. Y otro punto que trata de responder a la pregunta de qué es lo que espera el Señor de nosotros es que el Señor espera que tengamos una verdadera conversión. Y eso lo estamos leyendo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, en el cual vemos el caso de la mujer adúltera. El Señor espera que ella se convierta, porque Él le dice: nadie te ha condenado, yo no te condeno, vete y no peques más. Las palabras del Señor, vete y no peques más, atención aquí, son maravillosas. ¿Por qué? Analicémosla. Él conoce todos nuestros pecados. Dios conoce nuestros pecados, Dios conoce tu pecado. Y significa que, ¿qué significa entonces? Que Dios sabe que nosotros podemos cambiar nuestro estilo de vida por medio de su poder y de sus misericordias. Y este día, Él nos está diciendo esas mismas palabras. A la pregunta o a la reflexión del día de hoy, ¿qué espera hoy el Señor de ti? El Señor nos dice las mismas palabras que le dijo a esa mujer adúltera: vete y no peques más. Tú puedes dejar ese pecado, tú puedes comenzar de nuevo. Confía en el Señor, entrégale tu amor, entrégale tu vida al Señor, y podrás experimentar sus misericordias cada mañana. ¿Cómo sabemos que cómo podemos saber que sí podemos hacer esto? ¿Cómo sabemos que podemos dejar nuestro estilo de vida pecaminoso? ¿Cómo podemos dejar nuestro estilo de vida que no agrada al Señor? ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos en Cristo. A Él no le interesa lo que fuimos o lo que hacías o tu pecado. Nosotros podemos llegar a tomarnos de sus misericordias por medio de su poder. Su poder, el acto redentor de la cruz nos hace merecedor, o que podamos optar a tomarnos
de sus misericordias. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 que leemos ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor. Y aquí todas son hechas nuevas ante los ojos de Dios. El día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast estamos tratando de llevarlos a entender qué es lo que debemos hacer nosotros, o corrijo, qué es lo que el Señor espera de nosotros que hagamos. Porque Él en el libro de Lamentaciones, que es con el que inició la reflexión del día de hoy, es que Él nos renueva sus misericordias cada mañana, y nosotros en un acto de agradecimiento reconocemos y tratamos de complacer al Padre, hacer la voluntad. Y la pregunta es, ¿qué espera el Señor? ¿Qué creemos nosotros que espera el Señor de nosotros? Estamos respondiendo eso a través de la palabra del Señor. Y lo primero que hemos dicho es que el Señor espera que nosotros tengamos un corazón agradecido, y eso lo hemos visto en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, en el caso en donde nosotros vemos el relato de los leprosos, de los 10 leprosos, ya donde vuelve solo uno y los 9 no se devuelven con un corazón agradecido. También estamos diciendo que el Señor espera de nosotros el día de hoy, espera de ti que nosotros tengamos una verdadera conversión. Aquí vemos el relato que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, en el cual vemos la mujer adúltera, donde el Señor le dice, vete, no peques más, y no peques más. Debemos tomarnos de eso. ¿Y cómo sabemos que podemos tomarnos eso? De olvidar nuestros pecados, de poder olvidar lo que hacíamos antes que no agradaba al Señor. Es porque nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estamos llegando a la última respuesta a esta pregunta, que es, ¿qué espera hoy el Señor de nosotros? Y la respuesta debiese ser esta. El Señor espera que no tengamos que sufrir consecuencias duras para dejar nuestros malos caminos. El Señor, yo creo que espera de todo anhelo. O sea, con todo corazón Él cree y espera que nosotros no debamos ser remecidos para alejarnos de nuestro pecado. Sabiendo hacer lo bueno, no elegir hacer lo malo. Porque la palabra dice, sabiendo hacer lo bueno, eliges hacer lo malo. Pero el Señor, ¿qué espera de nosotros? Que no elijamos ese camino. Porque sabemos lo que es bueno y agradable ante los ojos de Dios. Y el Señor espera que nosotros no tengamos que sufrir, llegar a sufrir tanto. ¿Pero por qué sufrimos? ¿Porque el Señor nos hace sufrir? No. Sufrimos a causa de de las consecuencias de vivir en malos caminos. Y los malos caminos generalmente son caminos que no agradan al Señor. Y el Señor dice, pucha, mi hijo está sufriendo, pero es por la consecuencia de su pecado, es la consecuencia de su elección. El libro de Juan capítulo 5, en el versículo 10 al 14, nos dice lo siguiente. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y le respondió, el que me ha sanado, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí estamos hablando del caso del paralítico de la fuente. Las palabras del Señor para aquel hombre que había estado 38 años enfermo fueron las siguientes. Mira que no peques más, para que no te venga algo peor. El Señor espera que no tengamos que sufrir tanto a causa de nuestras propias decisiones y que eso sea una consecuencia que trae vivir en pecado, vivir en desagrado al Señor. El Señor espera que no
tengamos que pasar por ese proceso. Lo vemos a través del relato que encontramos en el libro de Juan capítulo 5, en el relato del paralítico que estaba al lado de la fuente. Recuerden que había una fuente que estaba donde descendía un ángel de vez en cuando y hacía mover las aguas, y cuando se movían las aguas, toda la gente que se juntaba ahí, que eran enfermos, gente con problemas, mendigos o mendigos, ellos se acercaban y eran sanados de la lepra, de la cojera, de ser ciegos, siempre. Y este paralítico llevaba 38 años, 38 años que no alcanzaba a llegar a la fuente cuando esa agua se moviera, porque descendía el ángel y se movía la agüita, y él no alcanzaba a llegar y no era sanado. 38 años, imagínense, 38 años en esa condición. De saber, imagínense ese paralítico, él sabía que descendía un ángel. Yo creo que si él creía a los ángeles, creía en Dios. Yo creo que había escuchado hablar en esos tiempos a lo mejor del Pentateuco, de esa lectura pública que se hacían en esos tiempos, de Moisés, de todas las promesas de los profetas. 38 años estuvo esa persona esperando que alguien lo llevara a la fuente. Es como cuando hoy en día veo las personas que eligen ir a estos encuentros de profetas, de apóstoles, de gente con unción para sanar. Espera ese día domingo, ese evento, para poder ir a buscar ese milagro. No estoy diciendo que no lo vayan a buscar, vayan, si tienen fe, vayan. El Señor, yo creo que puede hacer milagros de una u otra forma. El Señor cada día a mí me sorprende. Pero a veces esperamos, decimos, no, si en algún momento en la iglesia va a traer algún profeta para que me pueda sanar de mi enfermedad. Y ahí tomamos la misma calidad que tomó ese paralítico, que estuvo 38 años esperando que alguien lo llevara a la fuente, sabiendo que existía un Dios al cual él podía postrarse y pedir en humildad, con un corazón quebrantado, con un corazón de arrepentimiento. Y tomamos nosotros esa calidad de paralítico, esperando que alguien nos lleve a la fuente. Y es por eso que doy el ejemplo. No estoy criticando los eventos, sino que esperamos la gente, o si en algún momento va a venir algún profeta, van a traer algún profeta porque anda por ahí, ya se ve en las redes sociales, para que él imponga las manos y me sea sanado. No estoy diciendo que no pueda suceder, pero creo que nosotros debemos ir en rostro en tierra, postrado al Señor en arrepentimiento, en verdadera conversión, con un corazón agradecido. Señor, perdóname, cambia mi camino, y pedir el milagro que tanto deseas, y si es la voluntad del Señor, lo tendrás. ¿Por qué no? Si eso lo creo, el Señor puede sanarte a través de tu oración, a través de alguien, pero tú conoces a Dios. ¿Por qué esperas que alguien venga a darte esa sanación? ¿Por qué tienes que esperar que alguien venga y te lleve al estanque? Si tú ya sabes y conoces al Señor vivo que servimos nosotros, al Todopoderoso, que todo lo sabe, que vive, es atemporal, que no ha cambiado con el tiempo. Este Dios no es ese, o sea, es el mismo Dios de que leemos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los años anteriores y este año. Tú conoces a este Dios vivo. ¿Por qué te conviertes en este paralítico y esperas que alguien te lleve a la fuente? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las palabras que se destacan en esta reflexión, en esta lectura de Juan capítulo 5, versículos 10 al 14? Mira que no peques más, para que no venga algo peor. Porque me salió un poquito del tema, como siempre aquí en Bienaventurados, pero la última respuesta que estábamos dando a la pregunta ¿qué espera hoy el Señor de parte tuya, de parte mía? Número 1, hemos dicho que tengamos un corazón agradecido. Número 2, hemos dicho que el Señor espera de nosotros
una verdadera conversión, un verdadero cambio. Vete y no peques más. Y por último, el Señor espera de nosotros que no tengamos que sufrir consecuencias muy duras para dejar esos malos caminos. Y esas consecuencias duras vienen porque nosotros estamos viviendo en pecado, haciendo cosas que no son agradables al Señor. Y todas las cosas que no son agradables al Señor generalmente son cosas malas que no nos llevan a nada bueno. Y a causa de eso sufrimos. Y el Señor no quiere que suframos. No quiere que suframos. Y no quiere que tengamos malos caminos, que la pasemos mal. Y es ahí donde hemos leído en Juan capítulo 5 que las palabras del Señor para aquel hombre que que había estado 38 años enfermo fueron: mira, no peques más para que no te venga algo peor. Y esas palabras tienen que hacernos reflexionar sobre todo lo que Dios nos ha ayudado ya en este primer semestre del año 2024. Saber saber y reconocer todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Permiso. Y si nos damos cuenta de eso, nosotros muchas veces creo que no hemos querido dejar nuestros malos caminos y es por eso que seguimos enfrentando en este primer semestre dificultades y lo hemos pasado mal alguien, ¿cierto? Creo que hoy es una buena oportunidad para procurar en nuestro corazón que este segundo semestre que está iniciando y llegar a el año, al fin de año 2024, cosas que agraden a Dios. Enmendar todo lo malo y todo lo que no ha sido correcto en nuestra vida durante estos 7 meses, 6 meses, 7 meses que han pasado ya. Dejar de comenzar este segundo semestre con un anhelo en nuestro corazón que es agradar cada vez y cada día más y más a Dios para llegar con una buena relación a fin de año y para que no venga algo peor, como le dijo Jesús al paralítico de la fuente. ¿Puede venir algo peor de lo que ya hemos sufrido? Sí, puede venir. ¿Puede venir algo peor de lo que hemos sufrido? ¿Para qué? Para que nosotros verdaderamente podamos entregar nuestro corazón al Señor, pero no esperemos que nos pueda pasar eso, que venga algo peor para acercarnos más y más al Señor. El Señor no quiere que suframos a causa o a consecuencia de nuestro mal vivir. El Señor no quiere eso para nosotros. Y es por eso que nos advierte y nos dice, ¿cómo es que nos dice? Nos dice, mira, no peques más, hijo mío. No peques más, por favor, ya pasaron 6 meses. Yo he renovado las misericordias sobre ti cada mañana, que lo estamos leyendo en el libro de Lamentaciones, que es con lo que inicia esta reflexión. Yo renuevo mis misericordias cada mañana en ti. Pero hijo, no peques más. No peques más porque no quiero que lo pases mal. No quiero que a consecuencia de tu mal vivir sufras. No quiero. No anhelo eso. Y es por eso que nos deja esa reflexión en el cual este paralítico que llevaba 38 años, él le dice, y ahí es donde nosotros debemos tomarnos de esa palabra, de esa promesa del Señor. Le he dicho que este libro hermoso está lleno de promesas para nosotros, para sus hijos. Y esa promesa es, hijo, no peque más, no peque más, para que no le venga algo peor a causa de lo que está haciendo. Y esas palabras tienen que hacernos reflexionar sobre todo lo que Dios nos ha ayudado, sobre todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pero a pesar de eso, no queremos olvidar nosotros nuestro pecado. Hoy es una buena oportunidad para procurar que en nuestro corazón, aquí en nuestro corazón, pero en el interior
de nuestro corazón proponernos terminar el año haciendo lo que agrada a Dios. Terminar este segundo semestre en agrado al Señor. Enderezar nuestros caminos para no esperar que nos suceda algo peor. Que no nos pueda suceder algo peor de lo que ya hemos vivido, porque que el Señor nos ha librado por sus misericordias que son renovadas cada mañana. Que no tengamos que nosotros sufrir para que verdaderamente nos entreguemos de corazón al Señor. El Señor nos advierte y es por eso que nos deja esta palabra. Si el Señor está hablando a nuestras vidas por medio de este mensaje, tenemos que nosotros ser sabios porque la palabra lo dice. Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Detengámonos aquí un poquito. Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice, el que es avisado ve el mal. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No peque más, hijo mío, no vaya a ser que le pase algo peor de lo que ya ha vivido. Entonces ahí ya hemos sido avisados. Y dice que es sabio que nosotros debemos, el avisado, vemos lo que nos hace mal porque el Señor ya nos dijo, su pecado le puede hacer mal. Entonces nosotros decimos, ya me avisó el Señor, entonces yo me voy a esconder de esos pecados. O sea, quiero dejar de pecar para no traer problemas a mi vida, que esos pecados, que esta forma de vivir que tengo, traiga consecuencias, ya sea la cárcel, depresión, separación de la pareja, separación de los familiares, pérdida de trabajo, pérdida de amigos, etc. El avisado ve el mal y se esconde, o sea, dice, ya no lo voy a hacer más. Pero dice a continuación, más los simples pasan, o sea, siguieron adelante, el Señor dijo, eso le va a hacer mal, hijo mío. Ellos lo recibieron, no les interesa y reciben el daño. No dice pueden, no, reciben el daño. O sea, va a haber una consecuencia negativa en nuestras vidas a causa de una mala vida o de vivir en pecado. No esperemos que vengan consecuencias duras a nuestras vidas para reconocer que tenemos que volver de corazón al camino de Dios, a nuestro Dios, a dejarnos guiar por este Padre, que lo único que quiere es derramar sus misericordias cada mañana, como lo dice el libro de Lamentaciones. Ya hemos llegado al primer semestre, ya hemos pasado, ya estamos en julio, ya pasó el primer semestre, ya comenzamos, estamos en los primeros días ya del segundo semestre del año 2024. Y es un buen momento para que nosotros reflexionemos sobre lo que Dios espera de nosotros. Hemos dicho, espera que tengamos un corazón realmente agradecido, que de corazón seamos agradecidos o que tengamos un corazón lleno de agradecimiento hacia Él. El Señor espera de nosotros en este inicio del segundo semestre de este año 2024 que nosotros tengamos una verdadera conversión, que nos olvidemos de nuestros pecados. Ese ejemplo lo hemos dicho y lo leímos a través de la mujer adúltera. Vete y no peques más. También el Señor nos ha dicho, para agradar, ¿qué espera de nosotros el Señor en este inicio del segundo semestre? Es que nosotros no tengamos que sufrir a causa o consecuencia de nuestro mal vivir. El Señor no quiere eso. El Señor nos llama a tener un corazón agradecido, a vivir en una verdadera conversión y a no esperar que suframos consecuencias duras para volver a sus caminos. Es tiempo de rendirnos completamente a Él, cambiando nuestra vida, cambiando nuestra
forma de hablar, de pensar, buscando hacer su voluntad con diligencia, o sea, rápido. Buscar hacer su voluntad con diligencia y con amor también agreguemos. Que este medio año, que este segundo semestre de este año 2024 sea un punto de reflexión para vivir una vida más plena en Cristo, siguiendo sus enseñanzas y viviendo en su verdad. La verdad que nos hará libre. Esto edifica mi vida, fortalece mi fe. Crezcamos, maduremos. Esa es la palabra, maduremos espiritualmente, maduremos en nuestra fe, en nuestra comunión con Dios. El tema del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast fue: ¿qué espera hoy el Señor para nosotros en este inicio del segundo semestre de este año ya? Ya pasamos 6 meses del Señor. ¿Y el Señor qué espera de nosotros? Primero, que lleguemos a Él con un corazón lleno de agradecimiento, que nuestro corazón sea un corazón agradecido. Eso lo vimos en el libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19, donde vemos el relato de los 10 leprosos. No podemos ser ingratos como los 9 leprosos que se leen aquí en este capítulo de la Biblia. Que ellos fueron sanados y 9 fueron muy ingratos. También a la pregunta ¿qué espera el Señor en este inicio del segundo semestre? Es que el Señor espera que tengamos una verdadera conversión, y eso lo hemos reflexionado a través del libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, en el cual vemos el relato de la mujer adúltera, en el cual el Señor le dice: vete y no peques más. El Señor sí espera y ansia, y tiene y espera con mucha, me imagino, ganas para que nosotros, no para el beneficio de Él, sino que para nuestro beneficio. Si ese es como lo que quiero explicarle. Si aquí el Señor le dice a esta mujer adúltera: vete y no peques más. Pero aquí, ¿por qué creen usted que es para beneficio del Señor? ¿Ustedes creen que era beneficio para Jesús? A lo mejor, claro, sí, el relato que estamos viendo era para que podamos se manifestara la obra del Padre, para que se manifestara lo que podía hacer Jesús, el poder de su palabra, el poder de su ministerio, de lo que Él estaba formando, que era la iglesia primitiva. Pero hoy en día, porque ese ya es como... Entonces, nosotros, el Señor quiere y anhela que nosotros que entremos en arrepentimiento y conversión, pero para que nosotros seamos beneficiarios. Pues si el Señor, yo lo he dicho y lo reconozco, el Señor a mí no me necesita. A mí el Señor no se entristece por mí, porque yo no quiera tomarme de sus bendiciones. El Señor me mirará y dirá: hijo, está sufriendo la paga del pecado. No, pues dice: la paga del pecado es la muerte, y la dádiva, a ver, perdón, sí, claro, ¿cómo paga el pecado? Con muerte. Más la paga del Señor es vida eterna. Y el Señor está arriba y Él anhela que yo me tome de esas misericordias que son renovadas cada mañana para mí. Para mí, porque Él es Dios, Él es el Señor, el Creador. Él, si quiere, pone a toda la creación a alabarle en un abrir y cerrar de ojos de nosotros. El beneficio para mí es optar a la vida eterna, a felicidad. Y el Señor quiere y anhela que nosotros nos tomemos de sus promesas. No nos olvidemos que nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios con no pecar más, con no ir a la iglesia. No, nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios. Al contrario, aterricémonos y tomémonos de nuestra calidad de pecador y de no merecer nada más que solamente condenación y sufrimiento. Acuérdense de eso y busquemos no llegar a eso y llegar a experimentar las misericordias del Señor, que vienen acompañadas a lo mejor de
añadiduría y que sí o sí viene acompañada de el acceso a la salvación, que es para mí, para mi espíritu, para mi alma, para yo no entrar a condenación. El Señor sigue siendo Dios. Te conviertas o no te conviertas, Dios sigue siendo Dios. A Dios no le quita un poder ni una rayita que tú no te conviertas y sigas en pecado. El Señor entiende lo que es para nosotros, para que nos tomemos de las misericordias que Él renueva cada mañana para nosotros. ¿Y qué es lo que trae esas misericordias? Que Dios sea misericordioso con sus hijos quiere decir que nosotros podemos empezar a no pecar más, a ser de agrado para el Señor, de que pueda haber bendiciones, que puedan haber añadidurías en mi vida. Y si no pasa nada de eso en esta tierra, sus misericordias son renovadas cada mañana para nosotros y vamos a tener acceso a la promesa de vida eterna y no condenación. Así que no pensemos mal. Quitémonos a lo mejor a veces como que creemos, no, si el Señor conmigo, como que Él necesita mi oración, Él necesita que yo me convierta, Él se pone triste porque yo no me convierto, no dejo mi pecado. No, el Señor se aira más y más. Punto. El Señor no necesita tu oración, el Señor no necesita tu alabanza, el Señor no necesita tu oración para seguir siendo Dios. Entiéndase que no estoy diciendo que no se haga, pero Él no, si nosotros nos vamos a estricto rigor, Dios es Dios. Y que tú sigas en pecado es tu condenación. Dios sigue siendo Dios. Si tú dejas tu pecado y vas con un corazón agradecido y humillado ante el Señor se agrada de ti. Sigue siendo Dios. Pero ¿quién es el que es beneficiario aquí? ¿Dios o tú? Tú, no Dios. Dios sigue siendo Dios. Eso es lo que quiero explicar. No estoy diciendo que lo otro no debe hacerse. Espero haberlo explicado bien. Entonces, a la respuesta de la pregunta, ¿qué espera hoy el Señor de ti, de mí? Uno, un corazón realmente agradecido. Lo hemos visto con el caso de los leprosos, de los 10 leprosos, y 9 no fueron agradecidos. También el Señor que espera el día de hoy, en el inicio de este segundo semestre, que tú tengas una verdadera conversión, y eso lo estamos viendo a través de la palabra en el libro de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, en el cual vemos el relato, o se presenta en este relato a la mujer adúltera, en el cual el Señor le dice, vete y no peques más. Y como último respuesta a esta pregunta del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast, donde los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Ahí déjenos un dedito para arriba, acompáñenos, hagan crecer la comunidad de Bienaventurados para que sea de más edificación, para que más personas puedan ser edificadas en la palabra del Señor, como ha sido mi vida a través de esta reflexión el día de hoy. El Señor sabe que ha tocado mi corazón con estos puntos que estamos conversando. Y el Señor, como tercera y última respuesta a esta pregunta, que ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? Es que el Señor no quiere que nosotros suframos y sigamos sufriendo a causa o a consecuencia de vivir una mala vida, una vida en pecado, una vida que no agrada a Dios, y que todo este sufrimiento nosotros lo tengamos solamente porque no queremos dejar nuestros malos caminos. Eso lo leímos a través y reflexionamos a través del libro de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 14, en el cual se nos habla del paralítico del estanque. Este paralítico que llevaba 38 años de paralítico al lado de un estanque donde descendía un ángel de vez en cuando, movía las aguas y eran sanadas las personas. ¿Y qué le dice el Señor después de todo lo que pasa? Vayan a la Biblia, lean Juan capítulo 5, versículos 10 al 14. ¿Qué le dice Jesús al final a ese paralítico? Mira que no peques más para que no te venga algo peor. Entonces el Señor espera que nosotros no nos venga algo peor por no querer dejar nuestros malos caminos. Y eso es lo que queremos decir, que llegando ya a la mitad, pasando ya la mitad de este año e iniciando los primeros días de este segundo semestre de este año 2024,
es un gran momento y un buen momento para reflexionar sobre lo que Dios espera de nosotros y poder en este momento poder aclarar y sentir y agradecer lo que hemos experimentado a través de su misericordia, que es lo que hemos iniciado leyendo Lamentaciones. Que Él ha sido y ha tenido una fidelidad con nosotros día a día. El Señor nos llama a tener un corazón agradecido, a vivir en una verdadera conversión, en un cambio. Y Él espera que nosotros no suframos más a consecuencia de no querer dejar nuestros malos caminos. Cambia tu vida, cambia tu vida. Busca la voluntad del Señor, búscala con diligencia, busca la voluntad, hacer la voluntad del Señor con amor. Que este inicio de segundo semestre de este año 2024 sea un punto de reflexión para vivir una vida más plena en Cristo, siguiendo sus enseñanzas, viviendo en su verdad. Esta fue la reflexión del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast. Como siempre, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí en YouTube quedan las reflexiones editadas para que ustedes puedan guardarlas, compartirlas o verlas en todos los dispositivos que puedan tener YouTube. Así que síganos, déjenos una manito para arriba, suscríbanse. Ayúdenos a que lleguemos a 1000 suscriptores en YouTube, porque es para que el algoritmo reconozca estos contenidos y sigan todo el contenido cristiano que evoque las buenas costumbres, que evoque la palabra del Señor bíblicamente. Compartan ese contenido, edifíquense en la palabra, fortalezcanse en la fe, vayan a sus iglesias, congreguen, lean la palabra, oren, comunión, que Dios los bendiga. Esto fue Bienaventurado, paz y gracia a sus vidas. Chao, 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 chao.